En agosto de 2008, el cuerpo sin vida de Coraline Whitmore, de 27 años, fue descubierto en el dormitorio principal de su lujosa casa en Willow Creek, Texas. La escena era tanto caótica como escalofriante. Una botella de champán ensangrentada se encontraba junto a ella, y había señales evidentes de una violenta lucha. Lo que al principio parecía ser una tragedia doméstica, pronto se transformó en un caso sensacional que expuso las oscuras y retorcidas dinámicas del matrimonio de Coraline con su esposo, Marcus Whitmore. A medida que los investigadores profundizaron en el caso, salió a la luz una intrincada red de traición, ambición y violencia inimaginable que se había gestado detrás de la fachada de una vida perfecta. La noche del 14 de agosto de 2008, la tranquila suburbia de Willow Creek, Texas, fue sacudida por el descubrimiento de un crimen espeluznante. La llamada al 911 llegó exactamente a las 9:17 de la noche. Una vecina, con la voz temblorosa por el miedo, reportó haber escuchado los gritos desgarradores de una mujer provenientes de la residencia Whitmore, seguidos de un silencio sepulcral. Cuando la policía llegó, lo que alguna vez fue una casa impecable se había convertido en la escena de una tragedia indescriptible. En el dormitorio principal, el cuerpo sin vida de Coraline Whitmore yacía desplomado sobre la alfombra, en grotesco contraste con la elegante decoración de la habitación. Su rostro estaba magullado, su cráneo fracturado, y la sangre acumulada bajo su cabeza pintaba una escena macabra. A su lado, una botella de champán, su cristal ahora manchado con sangre, yacía abandonada, como si hubiera traicionado su propósito celebratorio. La escena era caótica, pero tenía un aire de deliberación, casi como si alguien hubiera intentado encubrir lo ocurrido, sin el tiempo o la calma necesarios para hacerlo de manera convincente. La casa de los Whitmore, con su césped impecable y sus paredes cubiertas de hiedra, era un símbolo de riqueza y aspiraciones. Pero esa noche se erguía como un testigo silencioso de la violencia. Los oficiales aseguraron rápidamente la escena, alejando a los curiosos vecinos a sus casas. En la sala de estar, un par de copas de vino permanecían intactas sobre la mesa de centro, mientras un débil aroma a flores recién cortadas flotaba en el aire, como si la casa misma se negara a reconocer el horror que había sucedido. Para el 16 de agosto de 2008, la investigación estaba en pleno apogeo. Los detectives asignados al caso comenzaron a indagar en las vidas de Marcus y Coraline Whitmore. Para el 25 de agosto de 2008, la investigación dio un giro dramático. En los días posteriores a la muerte de Coraline, los detectives interrogaron a Marcus Whitmore en su oficina. Él mantenía que había estado en una cena de trabajo la noche del asesinato, proporcionando una lista de colegas que podían verificar su coartada. Sin embargo, algo en su comportamiento generó dudas en los detectives. Sus respuestas, aunque calmadas y precisas, carecían del peso emocional que se esperaba de un esposo en duelo. A medida que avanzaba la investigación, el equipo se vio atraído hacia los rincones más oscuros de las vidas de Marcus y Coraline. Una búsqueda en sus registros financieros reveló un patrón de grandes retiros de su cuenta conjunta, montos que superaban con creces sus gastos conocidos. Parecía que Coraline había estado transfiriendo dinero a una cuenta separada a su nombre. Un detalle que Marcus afirmó haber descubierto recientemente. Los detectives también descubrieron una serie de mensajes de voz dejados por Marcus en el teléfono de Coraline. El tono de estos mensajes variaba desde súplicas desesperadas por comprensión hasta acusaciones airadas. Mientras Marcus insistía en que eran producto de desacuerdos normales, los detectives notaron un tono de frustración y traición que sugería algo mucho más volátil. Comenzaron a surgir pruebas que sugerían que la vida de Coraline era mucho más compleja de lo que nadie había imaginado. Los investigadores descubrieron vínculos entre ella y 3 hombres,
cada uno de los cuales había estado involucrado con ella, de maneras que Marcus no podría haber conocido, o tal vez había decidido ignorar. Estas conexiones pintaban un retrato de una mujer que había crecido inquieta en su matrimonio, buscando satisfacción más allá de los límites de sus votos. Lo que más llamó la atención de los detectives fue lo meticulosa que había sido Coraline para mantener sus secretos. Había tejido una red de engaños que se extendía mucho más allá de su esposo. Amigos que antes la describían como encantadora y atenta, ahora hablaban de una sutil distancia que había cultivado en los últimos meses. Coraline, decían, siempre era cuidadosa, siempre compuesta, como si cargara con el peso de algo que no se atrevía a compartir. Cuanto más descubrían los investigadores, más cuestionaban la estabilidad del matrimonio Whitmore. Para quienes los conocían casualmente, Marcus y Coraline parecían la pareja perfecta, pero quienes estaban más cerca de ellos susurraban sobre tensiones financieras, desconexiones emocionales y discusiones discretas que nunca parecían resolverse por completo. La tragedia del 14 de agosto había convertido el hogar de los Whitmore en una escena del crimen, y la imagen idílica de su vida ahora estaba irrevocablemente destrozada. Cada nuevo descubrimiento acercaba a los detectives a la verdad, pero también profundizaba el misterio sobre lo que realmente había sucedido esa noche. Coraline Whitmore nunca fue la mujer sencilla que aparentaba ser. Detrás de su sonrisa pulida y su comportamiento elegante, se encontraba una ambición tan afilada que podía cortar acero. A sus veintitantos, era una artista en apuros, pintando piezas abstractas en un pequeño estudio. Sus días eran largos y sus noches estaban llenas de sueños sobre algo más grande, algo más grandioso. Estaba cansada de ahorrar cada centavo, de vivir al día, de ser constantemente pasada por alto por el mundo que ansiaba conquistar. Fue durante este periodo que conoció a Marcus Whitmore en una exhibición de arte en el centro de Austin. Él era todo lo que ella había deseado, exitoso, decidido y humilde, de una manera que lo hacía fácil de admirar. Marcus, con su encanto sencillo, quedó cautivado por Coraline desde el primer momento en que la vio. Su ingenio y confianza eran intoxicantes, y su belleza parecía natural y sin esfuerzo. Cayó perdidamente enamorado, arrastrado por la intensidad de su conexión. Marcus veía a Coraline como su igual, alguien que había luchado pero perseverado. Ella le pintó un cuadro de sí misma, como una mujer que había enfrentado las adversidades, pero nunca comprendió cuán calculado era ese retrato. Para Coraline, Marcus representaba seguridad y una escapatoria de la vida que tanto despreciaba. Cuando él le propuso matrimonio después de solo 9 meses de noviazgo, ella aceptó sin dudar, decidida a hacer suyo el mundo de Marcus. El primer año de su matrimonio, celebrado con cenas a la luz de las velas y escapadas de fin de semana, fue como un sueño. Coraline disfrutaba de las comodidades que Marcus le ofrecía, mientras que él encontraba alegría en hacerla feliz. Trabajaba incansablemente, muchas veces hasta altas horas de la noche, creyendo que su esfuerzo aseguraba su futuro juntos. Sin embargo, con el tiempo las grietas comenzaron a aparecer. El deseo de Coraline por el lujo superaba los ingresos de Marcus. Los vestidos de diseñador, las membresías exclusivas clubes y las fiestas extravagantes comenzaron a tensar sus finanzas. Para el verano de 2007, Marcus empezó a notar discrepancias en su cuenta conjunta. Al principio las desestimó como errores, quizá una compra olvidada o un cargo accidental, pero los montos crecieron y las explicaciones de Coraline comenzaron a sonar demasiado ensayadas. Lo que Marcus no sabía era que Coraline había encontrado silenciosamente otras maneras de mantener su estilo de vida lujoso. Durante uno de sus muchos eventos sociales, llamó la atención de Ethan Hargrave, un acaudalado magnate inmobiliario casi 20 años mayor que ella.
Ethan estaba casado y era discreto, el benefactor perfecto para alguien como Coraline. Su aventura comenzó de manera inocente, con cenas aquí y regalos allá, pero rápidamente evolucionó a una relación transaccional. Coraline sabía exactamente cómo jugar sus cartas, presentándose como una agradecida receptora de la generosidad de Ethan, mientras mantenía su vida personal completamente al margen. La red de engaños de Coraline no se detenía ahí. A través de una amiga, fue presentada a Daniel Suárez, un reconocido cirujano cuyo trabajo le había ganado elogios, y una cuenta bancaria impresionante. Daniel, cautivado por el encanto y la belleza de Coraline, se convirtió en otro jugador en su vida, cuidadosamente orquestada. A diferencia de Ethan, Daniel estaba más emocionalmente involucrado, llegando incluso a hablar de dejar a su esposa para estar con Coraline. Ella lo dejó creer en esa posibilidad, colgando la esperanza de un futuro juntos mientras los regalos seguían llegando. La relación más compleja, sin embargo, era con Liam O'Connor, su antiguo representante de arte. Liam había creído en el potencial artístico de Coraline y había apoyado su carrera. Pero cuando ésta se estancó, su relación profesional se volvió personal. Liam no era tan adinerado como Ethan o Daniel, pero su adoración por Coraline lo convertía en un objetivo fácil. Para la primavera de 2008, Coraline se había convertido en una experta en mantener sus relaciones separadas de su matrimonio. Manejó a los 3 hombres y a su esposo con la habilidad de una intérprete consumada, cuidando que sus vidas nunca se cruzaran. Sin embargo, la doble vida que llevaba comenzaba a pasarle factura. Todo se desmoronó el 10 de agosto de 2008, cuando Marcus, mientras actualizaba el software de su teléfono, encontró una serie de mensajes explícitos que Coraline había intercambiado con Ethan. El descubrimiento fue como un golpe en el estómago. En ese momento, la mujer que había idolatrado y por la que había sacrificado tanto se volvió irreconocible para él. Los mensajes no solo revelaban su traición, sino también las medidas que había tomado para mantenerlo en la oscuridad. Marcus no la confrontó de inmediato. Pasó los días siguientes en un estado de incredulidad, reuniendo los fragmentos de su vida y dándose cuenta de lo ciego que había estado. El 14 de agosto de 2008, finalmente decidió que no podía permanecer en silencio por más tiempo. Esa noche, mientras Coraline se preparaba para lo que le dijo que era una gala benéfica, Marcus la esperó en la sala de estar. La confrontación fue intensa. Marcus exigió respuestas, su voz cargada de dolor y rabia. Coraline, tomada por sorpresa, intentó esquivar las acusaciones, acusándolo a él de invadir su privacidad y de tergiversar la verdad. La discusión escaló cuando Marcus reveló que sabía sobre Ethan y luego sobre Daniel y Liam. La compostura de Coraline se rompió. Su voz subió mientras arremetía contra Marcus, culpándolo de no proporcionarle la vida que merecía. La pelea se trasladó al dormitorio, donde la intensidad alcanzó un punto crítico impulsado por la traición, la humillación y una abrumadora sensación de pérdida. Marcus tomó la botella de champán del tocador, un símbolo de su primer aniversario, y actuó en un momento de furia ciega. El golpe fue rápido y definitivo. La habitación quedó en silencio tras el impacto. Un silencio ensordecedor, mientras Coraline se desplomaba en el suelo. Marcus se quedó inmóvil, mirando lo que había hecho, sintiendo el peso de la realidad caer sobre él como una ola devastadora. La botella, ahora cubierta de sangre, permanecía en su mano temblorosa antes de que él la dejara caer al suelo con un sonido sordo. Para el 10 de septiembre de 2008, la noticia del arresto de Marcus Whitmore por el asesinato de su esposa había captado la atención de Willow Creek. La pareja, alguna vez admirada por su estilo de vida glamuroso y su aparente felicidad, ahora era el tema de susurros y especulaciones. El juicio comenzó el 15 de noviembre de 2008, en una sala de tribunal repleta.
La fiscalía no perdió tiempo en presentar a Marcus como un hombre consumido por los celos, la avaricia y la necesidad de control. Describieron sus acciones de la noche del 14 de agosto como premeditadas, señalando las tensiones financieras en su matrimonio y el descubrimiento de las infidelidades de Coraline como el motivo. El testimonio de los amantes de Coraline añadió más capas a la complejidad del caso. Ethan Hargrave fue el primero en testificar. Su presencia era imponente, su traje impecablemente confeccionado y su actitud medida reflejando el poder que tenía como magnate inmobiliario. El 22 de noviembre de 2008, Marcus subió al estrado por primera vez. El tribunal escuchó directamente su versión de los hechos. Con voz temblorosa, habló de su amor por Coraline, de cómo había trabajado incansablemente para darle la vida que quería. Admitió el asesinato, pero lo describió como un momento de locura, una culminación de años de humillación y agotamiento emocional. El 24 de noviembre de 2008, la tensión alcanzó su punto máximo cuando se dictó el veredicto. Marcus Whitmore fue declarado culpable de homicidio en segundo grado y sentenciado a 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Pensaba en la botella de champán, un regalo destinado a simbolizar amor y compromiso, y cómo había terminado convirtiéndose en un arma de destrucción. El arrepentimiento lo consumía. Aunque había amado a Coraline de una manera que lo definía, ese amor también lo había cegado. Ahora, en la soledad de su celda, reflexionaba sobre cómo esa devoción había evolucionado en obsesión, y cómo su traición había encendido una ira que no sabía que podía sentir. Los recuerdos de Coraline se entrelazaban entre el amor y el dolor. Recordaba su risa, la forma en que iluminaba una habitación con su presencia, y cómo lo había mirado alguna vez con lo que él creía que era afecto genuino. Pero esos recuerdos estaban contaminados por el conocimiento de su engaño, los mensajes explícitos que había encontrado, el tono burlón de sus amenazas, y la amarga realización de que él había sido un medio para alcanzar sus fines. El interés del público por el caso no se desvaneció rápidamente. Aficionados al crimen real, diseccionaron cada detalle, desde las pruebas forenses hasta los testimonios emocionales de los amantes de Coraline. Se produjeron documentales, se escribieron libros, y los podcasts discutieron las preguntas más profundas que planteaba el caso. ¿Qué llevó a Coraline a traicionar al hombre que le había dado todo? ¿Cómo una vida aparentemente idílica terminó en un asesinato brutal? Con el tiempo, Marcus encontró algo de consuelo en la rutina de su encarcelamiento. Comenzó a escribir un diario, documentando los eventos que lo llevaron a ese punto, con la esperanza de encontrar algo de redención al comprender sus acciones. Sin embargo, las preguntas que lo atormentaban permanecieron sin respuesta. ¿Habría podido salvar su matrimonio si hubiera confrontado a Coraline antes? ¿Existía una versión de su historia que no terminara en tragedia? El legado de Coraline también quedó marcado por la controversia. Para algunos fue una víctima de sus propios deseos, una mujer que aspiró demasiado alto y pagó el precio más alto. Para otros, fue una figura manipuladora cuyas decisiones impulsaron a Marcus a su punto de quiebre. En las noches tranquilas de su celda, Marcus miraba a través de las rejas, reflexionando sobre las devastadoras consecuencias del amor, la traición y la venganza. Aunque el mundo seguía su curso, los ecos de aquella fatídica noche de agosto de 2008 permanecían con él, recordándole el costo de un amor que terminó en tragedia. Con los años, la vida en prisión forzó a Marcus a enfrentar las decisiones que lo llevaron allí. Mientras el mundo exterior continuaba debatiendo los eventos que marcaron su vida, él se hundió en la introspección, escribiendo sus pensamientos y revisitando los momentos que precedieron a la tragedia. En su diario, intentaba comprender cómo su vida, una vez prometedora y llena de metas, se había desmoronado tan rápidamente.
El nombre de Coraline continuaba resonando en los medios, no solo como la víctima de un asesinato, sino como una figura envuelta en contradicciones. En documentales y artículos se la describía como una mujer de múltiples capas, encantadora, ambiciosa, manipuladora, pero también trágica. Mientras tanto, la casa Whitmore seguía vacía, su fachada impecable deteriorándose lentamente con el tiempo. Los rumores de que estaba embrujada comenzaron a circular en Willow Creek, un reflejo de cómo el pueblo no había podido superar el impacto de los eventos. Marcus, por su parte, encontró cierta paz en los pequeños momentos de la vida carcelaria. Se convirtió en mentor de otros internos, utilizando sus propias experiencias como advertencia. Les hablaba de cómo las emociones no enfrentadas y los secretos ocultos podían destruir incluso a los más fuertes. Un día, después de cumplir 15 años de su sentencia, recibió una carta inesperada. Era de la hermana menor de Coraline, alguien que había mantenido su distancia durante todo el juicio y los años posteriores. En la carta, ella expresaba una mezcla de sentimientos encontrados. La ira por la pérdida de su hermana, pero también el reconocimiento de que su matrimonio había sido más complejo de lo que ella entendía en ese momento. Cuando Marcus murió en prisión a los 61 años, su historia seguía siendo un tema de discusión. Algunos lo recordaban como un hombre que había amado demasiado y perdido el control. Otros como un asesino marcado por su orgullo y rabia. Coraline, por su parte, quedó inmortalizada como una figura enigmática, un reflejo de las complejidades de la naturaleza humana. Al final, el caso Whitmore se convirtió en una advertencia sobre los peligros del amor no correspondido, los secretos y las decisiones impulsadas por emociones incontrolables. Y aunque el mundo avanzó, las lecciones de aquella fatídica noche en agosto de 2008 permanecieron, un recordatorio de lo que puede suceder cuando las pasiones se convierten en tragedias.